Todos los que hemos conocido a Jesucristo, tal vez hay dos pasajes de la Escritura que fue vital y que los recordamos de memoria. Primero, Juan 3:16, que en esas palabras están condensadas el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién era Asaf? Asaf era hijo de Leví. Primera de Crónicos 6:39. Era partícipe o miembro de la tribu que tenía en sus manos elementos especiales. Cuando se repartió las tierras, a ellos no se les dio posesión, porque el mismo Dios dijo: ustedes no la necesitan, Jehová es la posesión de ustedes. Era una gente apartada especialmente para un servicio dedicado a Dios las 24 horas del día. Así es que no estamos hablando de un hombre cualquiera. Y él con sus hijos. Primera de Crónicas 15:17. Fíjese, Asaf con sus hijos, cantores. Y mire algo que uno descubre cuando estudia esto. Segunda de Crónicas 29:30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron, porque Asaf, aparte de cantor, también era profeta. Es decir, que Dios lo utilizaba en el don de profecía, que no era común antes. Solamente Dios escogía a hombres y mujeres para cantar, y los que cantan en el altar tienen esa prerrogativa, que son especialmente escogidos para la oración y la alabanza. Así es que el hombre era vidente, además de todo, profetizaba. Y otra cosa, dice la Biblia, que Asaf y sus hijos compusieron cánticos de amor. ¿Y qué es eso? Que en su tiempo, para establecer la cultura, fíjese que la idea mía es que actualicemos esto. Ellos cantaban Damantañona, cantaban cánticos que pertenecían a la poesía y al amor de los hebreos, sus hijos. Es decir, que no estaban ajenos a la cultura y a la razón de ser de ese pueblo. Cantaban fúlgida noche del mes de enero. Vidente, cantante, profeta. Pero al igual que nosotros, una vez se puso a hacer una retrospectiva, y ese hombre, con todas esas cualidades, vea lo que pasó. Ciertamente es bueno Dios para con los de Israel, eso lo reconoce. Reconoce la bondad de Dios para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies,
por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Asaf, el cantor, el profeta, veía desde su sitio de adoración que venían los diputados, que venían los jefes de la primera empresa que había allá, que era productora de pieles y cosas, ¿no? Venían los que vendían asfalto. Asfalto es petróleo. Si usted busca en Génesis 11, usted ve que ahí está 11, 12 y 13 en adelante. Ahí el primer chorro de petróleo que salió en la tierra. Dice que los hombres se pegaban por el asfalto, un chorro de petróleo. Por eso es que nos parecemos tanto a la gente aquella. Y él adorando, ministrando la música, veía a toda esa gente que venían, comerciantes, cobradores de impuestos, explotaban al pueblo, estaban gordos, comían, hacían banquetes, se vestían bien, eran impíos. Y él comenzó a hacer un análisis, a ver la situación. Al igual que yo compraba el Nacional, Últimas Noticias, Panorama, La Verdad, Vea. Y él analizaba todo lo que se decía. Y en el fondo, él que estaba en el altar, él sabía que era mentira. Cogía las últimas páginas de los periódicos y veía de muerte, de sangre, de violación. Veía de atracos. Veía que su pueblo se hundía en medio de la desesperación, que no habían leyes, que la delincuencia crecía, que los menesterosos estaban expuestos a manos de los poderosos, que a cualquiera alzaban atracaban en las calles, que los pobres eran mal pagados, que habían hombres tirados en las partes para que los perros vinieran y las mieres le ayudaran en su enfermedad. Y él comenzó a mirar eso y llegó a esta conclusión: yo tengo envidia. No es posible que yo he guardado mi vida, mis hijos, Emán, los sacerdotes, y que todo lo que hay está en manos de impíos. Y fíjese, si usted toma estos versículos, usted se da cuenta que él estaba viendo crímenes, rebeliones, desastres. Los periódicos y la televisión solamente le hablaban de inmoralidad. Y comenzó Asaf a descender en su posición, porque esa es una tragedia en el cristiano. Y le estoy hablando a los cristianos porque Asaf estaba hablando al pueblo de Dios. Cuando nos detenemos mucho a mirar el curso de la época en que vivimos, pudiéramos llegar a la conclusión, como dijo un gran pensador, de que Dios está de vacaciones y que no interviene. Pero escuche, Jehová está en su santo templo y desde su trono domina las naciones. Dios tiene control de Venezuela, aunque usted esté viendo la cosa al revés. Y Él
dirá la última palabra en cuanto a este país. Le voy a proponer, para que usted sea partícipe al final del cambio, cualquiera que sea el resultado, habrá cambios profundos, depende de usted y depende de mí, cualquiera que sea, porque Jehová tiene dominio de los pueblos. Vamos para allá, y no se ponga ya a pensar que qué quiere decir el pastor. Lo que voy a decir, lo que dice la Biblia, ya lo vamos a ver. Aguántese. Lo que usted no debe olvidar es que el Señor Jesucristo dice que los salmos es un cumplimiento de su obra redentora. Eso sí, manténgalo ahí, por favor. Si usted pone su atención solo en los acontecimientos que están pasando, en las cosas que le rodean, y va a ver las cosas porque es que no son ajenas, las estamos viendo. Eso lo ve hasta un ciego. Estamos en situaciones difíciles. En estos primeros versículos del 1 al 12 que hemos leído, Asaf usa 15 veces el pronombre personal su y ellos. Es decir, que desde su perspectiva en el altar, solamente su atención está puesta en los acontecimientos que los impíos están haciendo en su pueblo. Y eso era verdad. Y es verdad hoy aquí entre nosotros también. Ahora, ¿qué le produjo a Asaf contemplar con tanto interés el caos que vivía y que veían sus propios ojos? Porque él veía en el santuario, en el altar, cuando la gente venía hipócritamente a ofrecer su dinero y supuestamente alabar el nombre de Jehová. ¿Qué le produjo? Un carácter inútil, un carácter negativo, un espíritu crítico y una propensión al desespero, al desánimo. Porque como usted es cristiano, cuando usted se demora mucho solo a hablar de lo que está pasando, cuando usted se estaciona solamente a contemplar las cosas malas y quita la mirada y no aparece ni al ayuno ni a la vigilia, no aparece a las células familiares, su razón de ser son los acontecimientos políticos. Eso produce desesperación. Eso nos quita la visión de que hay un Cristo en medio nuestro, que es Rey de reyes, Señor de señores, y que en su nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, para que toda lengua confiese, toda lengua, todo nombre que usted piense en este país, confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea Dios. Quince veces el pronombre ellos y sus ojos están gordos, su vitalidad está entera, ellos no pasan trabajo, se quedan con el quino, se quedan con el cuadro de caballo, no se esfuerzan y tienen reales para votar. ¿Qué pasa, decía Asaf, con nosotros los menesterosos? Versículos 13 al 16. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia,
pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Se acostaba y no dormía. Ha visto la maldad de la gente, ve su prosperidad y ve, según su apreciación, que Dios no está haciendo nada para cambiar la situación. Se deprime, llega a un caos emocional y dice: ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena cuidarse de pecado? ¿Vale la pena decir lo que se dice de los púlpitos, hacer lo que se dice? Porque dijo él: a mí me parece que los demás están ganando la pelea y lo que se está diciendo en los púlpitos yo no lo veo decir. Fíjese, se siente desamparado, tiene inseguridad, se introduce en una autoconmiseración. Y dijo: no vale la pena. Verdaderamente, versículo 13, en vano he limpiado mi corazón. Yo he sido recto, pero eso no funciona. Los demás son los que viven bien y yo vivo mal. Y déjeme decirle, a él no le faltaba nada, porque los levitas y los cantores eran sostenidos con el arca de la casa de Jehová. La historia rápida para no demorarnos mucho. Saúl está con su ejército en el valle, desafiado por un gigante que se llamaba Goliat. Esa era una especie, es decir, una espécimen especial. Habían gigantes en la tierra. Si usted toma a Goliat, mira sus medidas, mira cuánto pesaba la jabalina, cuánto tenía él encima para su protección, usted se da cuenta que Goliat medía 3 metros 30 centímetros. Cuando usted pasa por debajo de uno de los elevados, para los camiones, las gandolas, dice altura máxima 3.20, y Goliat medía 3.30. Y de David dice la Biblia que era pequeño, hermoso, rubio, y en otra parte dice que no era de gran estatura. Y escuche la historia, detengámonos un momentico ahí. David, su padre lo mandó, era costumbre de los que estaban en guerra, de que los padres mandaban comida, frazadas a sus hijos que estaban en combate, porque Israel, el pueblo, siempre estuvo en combate. Y su padre lo mandó para que le llevara unas tortas cocidas. Y cuando David llega al campamento, versículo 1 del capítulo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela.
y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Escuche. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, 3 y pico. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce, lo que el primo tenía encima. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El gigante le decía: mire, sáqueme uno de ustedes para que pelee conmigo. Y la suerte está echada. Si él gana, súbditos de ustedes somos nosotros, y si no, hacemos al revés. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, saltaba yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Puede haber un gigante en su vida, pero si usted pasa 24 horas de rodillas y el Espíritu de Dios viene sobre usted, por muy grande que sea el gigante, usted le ha de vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. El problema de los cristianos, el problema de estos países llamados subdesarrollados, es que el subdesarrollo es mental. Nos da miedo cualquier cosa, pero es necesario ver los gigantes que se levantan desde la perspectiva que lo vio David. Filisteos incircuncisos que vienen contra mí con jabalina y con espada, mas yo voy a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dicho eso, lanzó su piedra y el gigante cayó, porque no hay nadie que pueda con alguien que invoca su nombre para ganar las batallas de la vida. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios,
Qué contradicción, ¿no? El hombre, escuche, vivía de día y de noche con su familia en el altar. Solo salían a sus necesidades, a cambiarse la ropa, a visitar su familia, pero ellos vivían en el altar. Y Asaf dice ahora que entrando en el santuario, pero ¿cómo es eso si vivía ahí? Porque es posible que usted tenga años viniendo a esta congregación y todavía no ha entrado al santuario. Todavía sigue viendo las cosas difíciles a su alrededor. Y no ha pasado una noche de rodillas diciendo: Dios, aboga por mi causa. Interven en el nombre que es sobre todo nombre. Y hablamos mucho. Decimos muchas cosas, pero no oramos. Entonces nuestra vida se va disecando con el riesgo de que seamos unos cadáveres espirituales ambulantes, porque lo que vence el yugo es la unción. Y cuando la unción no está sobre la gente, son presa de la depresión y pasto fácil de Satanás. ¿Qué pasaría si el Señor viniera esta noche? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Hasta que entrando en el santuario, comprendí, dice, el fin de ellos. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento lo harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón se sentían punzadas. Porque cuando usted se detiene mucho a ver las situaciones que le rodean, esa situación le lleva a que usted quite la mirada del Señor. Y cuando usted tiene su mirada perennemente en el Señor, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que tiene una fiesta continua. Todo el tiempo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Una fiesta continua. Me estoy acordando, pero no se lo voy a decir porque es mejor que no se lo diga. Una fiesta continua. Usted vive en gozo, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Siga conmigo. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así nos ponemos, ¿ves? Cuando lo que está alrededor nuestro domina nuestra vida, nos ponemos torpes y nos ponemos como una bestia sin entendimiento. Con cuánta razón, dijo Pablo, poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Me gusta tanto una historia que yo leí una vez. Un capitán de barco sacó a su hijo en un tour. El muchacho tenía 11 años y azotó una tormenta extraordinaria. Y estaba jugando tranquilo. Y uno de los marineros le dijo: mira, muchacho, ¿no te das cuenta que estamos al punto de que se hunda el barco? Y él se quitó de unos carritos que estaba jugando y le dijo: mira, papá está en el timón del barco. Dijo: claro que está allá. Dijo: no hay problema, ese sabe de eso, no te preocupes. Y el Dios suyo
sabe conducir su barco hasta puerto seguro. Esa es la diferencia. Que si su papá está en el barco, su barco no se va a hundir aunque esté haciendo agua en este momento, porque su papá sabe de eso. Avanzamos. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es cuando un hombre, cuando una mujer está afinado, su mirada, su comunión con Dios, con el Señor, con el Espíritu Santo, vive en el Espíritu. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y a ti no llegará, porque has puesto a Jehová por tu esperanza y al Altísimo por tu habitación. Usted tiene que levantarse en victoria. Yo quiero ahora que hablemos de las cosas normales. Posiblemente usted está sin trabajo, tiene una casa alquilada y le están pidiendo que desocupe. Esos casos tiene que haberlo en toda esta gente. Tiene deudas, está contra la pared. ¿Qué hacer? Nosotros podemos ser cristianos, llegamos a Jesucristo, nos convertimos, pero las deudas hay que pagarlas. Ahora, Dios lo que sí va a hacer es abrirle puertas. El subdesarrollo es mental. Si usted tiene hijos en edad escolar, jóvenes, hay suficientes motivos ahora y probabilidades de que su hijo termine bachillerato y comience en una universidad. Ahora se puede. Y no estoy hablando mal de nadie, bien de nadie, pero esa es la verdad. Si usted ha vivido en una forma paupérrima, la abandonó su marido, está sola con sus hijos, todavía puede coger un curso de obra de mano calificado para hacer flores, para hacer dulces, para hacer empanadas, para hacer lo que sea, y Dios le va a proveer que le hagan préstamo de esos, ¿cómo se llaman? Préstamo mini crédito. Eso es posible. Y eso no es porque los bancos y los gobernantes son buenos. Eso es de usted como venezolano. No le están haciendo ningún favor. Están administrando la riqueza que a usted le pertenece. Y le voy a decir por qué. Asaf se dio cuenta que en su periodo de angustia le había producido un alejamiento, había desviado su vista y su pensamiento del poder de Dios. Y si usted ha sido justificado con la sangre de Jesucristo, esta promesa es para usted. Joven fui, he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así, vamos a terminar con Asaf para que nos dediquemos por 5 minutos a contemplar lo que este salmo dice del Señor Jesucristo. Asaf tuvo un problema, y eso pasa con algunos cristianos que se levantan como estrellas y los conseguimos en el camino estrellados. El problema de Asaf
es que su fama excedió a su experiencia. Aunque vivía en el altar, nunca tuvo comunión con el Señor del altar, a pesar que era uno de los cantores. ¿Qué es entrar en el santuario? Abrir todos los espacios y las áreas de nuestra vida al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Nunca ha dicho la Biblia que vamos a ser impecables, pero sí dice que claman a justo, Jehová oye. Terminamos con Asaf. Detengámonos en el Señor Jesucristo. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué tiene que ver este salmo con el Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver la aplicación de esta palabra con usted, que está pasando por situaciones difíciles? Ha sido abandonada por su esposo, tiene hijos, tiene deuda, no tiene casa propia. Escuche, dije antes que el subdesarrollo es mental. Yo no puedo hablarle de prosperidad a los habitantes de Haití. No, porque ni lo entenderían, ni había una aplicación práctica. Yo no le puedo hablar de prosperidad a los habitantes de Biafra, porque no sería posible cumplir lo que esta palabra dice. Entonces esta palabra es para gente especial. Sí, porque ellos en Haití, sus dirigentes se le entregaron al diablo desde hace muchos años. Y los de Biafra, que fueron uno de los que cuando en la separación de las tribus, que algunos cogieron Nimrod y toda su gente y negaron a Dios y se le pusieron a Dios de frente, y de ahí llegaron, porque Dios manejaba el pueblo a través de una teocracia, y ellos pidieron que se le nombraran reyes y nombraron a Saúl de rey. Y ellos dijeron: queremos ser manejados como todos los pueblos de la tierra. Y hubo gente que salió, unos huyendo, otros en la diáspora, otros perseguidos, otros colonizados, otros conquistados. Y los pueblos, algunos decidieron personalmente rechazar a Dios. Del Señor Jesucristo dijeron algunos: no queremos que este reine entre nosotros, y se acabó. ¿Qué tiene que ver este salmo con nosotros y la aplicación? Salmo 32, 132, 15. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciará de pan. Otra escritura más, Salmos 113, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar.
para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza de ser madre de hijos. Dice la Biblia que el Señor levanta al pobre del muladar. Déjeme darle una aplicación muy personal que la Biblia no lo dice por ningún lado, son suposiciones mías. ¿Sabe lo que llamaban muladar en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento llamaban el muladar al sitio que alquilaban sitio para los que venían a vender con animales de carga, venían a vender sus mercaderías. Y habían sitios que se llamaban establos, donde se guardaban los animales que servían de transporte de cargas, mulas, caballos. Y esos muladares se llamaban establos. Y los animales que dormían ahí, defecaban ahí, eran sitios inhóspitos. ¿Sabe una cosa? En uno de esos nació Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo le voy a decir por qué nació ahí, porque ese es un misterio que yo mismo no lo entiendo, pero esos eran los planes sempiternos de Dios. Y escuche, 2 de Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Al que no le faltaba nada, el que era la corona de la creación, nació en un muladar, y de ese muladar Él levanta al pobre para que sea enriquecido. Pero usted tiene que poner su parte, usted tiene que trabajar, usted tiene que ser el mejor obrero que hay en la fábrica, usted tiene que ser la mejor maestra de su escuela, usted tiene que ser la mejor oficinista. Cuando su jefe necesite a alguien en quien confiar, si usted obra conforme a la palabra de Dios, que no sirve al ojo, sino que trabaja y tiene moral para cobrar una tarjeta en la semana o en la quincena, entonces cuando su jefe necesite a alguien en quien confiar, va a decir: el evangélico no fuma, el evangélico no roba, la evangélica no pierde tiempo. Entonces su situación mejora, entonces su familia es bendecida, porque Jehová levanta al pobre del muladar para sentarlo con los príncipes del pueblo. Usted está llamado a ser próspero, pero la mitad de eso está en sus manos. ¿Sabe una cosa que yo quiero decirle hoy? Que David dijo: mira, rey, cuando venía un oso, cuando venía un león, cuando venía alguien a atacar mis ovejas, yo lo cogía y lo despedazaba. Y así voy a hacer con este gigante. Y esta es la aplicación mía. Para tumbar gigante en público es necesario vivir de rodillas delante de Dios. Esa es la única forma. Su desarrollo, su progreso se dejará de ser al momento que usted diga: Señor, me voy a superar, voy a estudiar, voy a trabajar, me voy a portar como un hijo tuyo. Entonces Dios cumplirá su palabra. Él levanta al pobre del muladar para que se siente con los príncipes. ¿Usted cree que eso es para el cielo?
¿Usted cree que en el cielo va a haber pobreza? ¿Va a haber muladar en el cielo? ¿Va a haber situaciones de angustia? No. Usted debe ser bendecido aquí, porque usted está llamado a ser cobijado con las manos de Jehová de los ejércitos.